escucha bien, ¿verdad? ¿Vale? ¿También? Disculpe, repito, buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comentarles que bueno, que les damos las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros desde la organización Drago Verde Canarias. Tenemos el enorme placer de tener aquí a nuestro ponente de hoy. Para quien no lo conozca, porque sé que es bastante conocido, él es Carlos Soler. Hago una pequeña presentación de él, que Carlos, permíteme que la lea. Carlos Soler es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, está especializado en hidráulica y energética, lleva trabajando en el agua en Canarias desde 1978 y es experto por la Unión Europea en países desérticos, además de que fue jefe de planificación hidráulica de la Dirección General de Aguas de Canarias. Así que con esto yo creo que ya queda como súper presentado y les falta un montón de currículum, estoy segura. Desde el primer momento que contactamos desde la organización con Carlos, le comentamos, por supuesto, la situación que estaba sufriendo esta isla debido a la emergencia hídrica, y en todo momento estuvo dispuesto a estar con nosotras aquí, a participar y a exponer y decir todo lo que sabe. Así que yo, sin más, no soy la que tengo que hablar. Carlos, 1.000.000 de gracias, te lo agradecemos un montón y estamos encantadísimas de que estés aquí, de que nos puedas deleitar con tu sabiduría, y a tu disposición. Bien, muchas gracias, sobre todo a ustedes por su asistencia, por las palabras que me han dedicado. Yo empezaría a decirles que el título que he puesto es El agua en Fuerteventura, cómo hacerlo mejor y más barato. Y espero que, cuando acabe yo de exponerlo, intentaré ver si les he convencido a ustedes de que hay una manera de lograr todo eso que yo les estoy diciendo del título. Bien, empezaría diciendo que yo llegué a esta isla en noviembre de 1978 y llegué encargado de varios asuntos en la isla, y uno de ellos era buscar agua. En ese momento la población de Fuerteventura era de 20.000 habitantes, y en ese momento, pero hay que tenerlo en cuenta, se usaban casi 8 hectómetros cúbicos de agua, 8 millones de metros cúbicos de agua se estaban usando para, se extraía. Bien, esos 8 hectómetros cúbicos se usaban sobre todo para la agricultura, y entre más o menos unos 2 más se usaban también para obteniéndolos de la escorrentía. Además de eso, había una desaladora, que era entonces una potabilizadora, que la llevaba Domingo Berriel, que daba 0,6 hectómetros cúbicos, o sea, 600.000 metros cúbicos, los daba para el agua de la población. Bien, yo me encargué de buscar agua con un equipo de sondeos. Nosotros, más que sacar agua, lo que nos dedicábamos era a buscarla y luego decir dónde había para que el consorcio la sacara. Bien, con todo eso, al final de nuestra labor encontramos agua en Pozo Negro, y también, curiosamente, dejamos un sondeo que creo que ustedes deben de conocer, que es el del Barranco del Junquito, que es un sondeo encima de Ajuy, del Barranco de Ajuy, que fue un momento que decían que tenía aguas que tenían virtudes curativas. Muy curioso, porque luego se relacionó con la Fuente Santa, en la isla de La Palma, una historia famosa. Bien, el caso es que estuve aquí durante 7 años hasta 1965.
En 1985 pasé al servicio hidráulico porque pensé que ya había que dejar de investigar, lo que había que hacer era construir, y lo que había que hacer era hacer obras para sacar el agua, porque mi labor antes era todo de investigación. Bien, en 1988 pasé a la Dirección General de Aguas con el tema de la autonomía y ahí he estado hasta el año 2018 que me jubilé. He sido, como decía, ingeniero jefe de planificación, estudios y hidrología. Por esa razón, siempre he tenido mucha relación con los planes hidrológicos. De hecho, yo he dirigido 3 en Canarias, el Hierro, la Primera y La Palma. He hecho también el de Galápagos, hice en el Pacífico y también he intervenido en el de Cabo Verde. Bien, los planes hidrológicos, que yo me voy a basar lo que yo les voy a contar en los planes hidrológicos y en una conferencia que oí al gerente del Consejo Insular de Aguas, que los planes hidrológicos los hace el Cabildo. Bueno, hasta los 2 últimos. Pero los 2 últimos, debido a lo mal que los hicieron, se los pasaron y los quitaron, se los llevaron el gobierno de Canarias. Pero son competencia del Cabildo y directamente de los consejos insulares. Esos planes hidrológicos se envían a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias para que los supervise. Se supervisa, se hace un informe positivo o negativo, si es negativo se devuelve, si es positivo se tramita y va a parar a Madrid, al Ministerio, donde compete el agua. Si lo aprueba, cuando Canarias, el Gobierno de Canarias lo aprueba, hace el plan hidrológico de Canarias. Una vez hecho ese plan hidrológico de Canarias, que agloba los 7 de las islas, en ese momento se envía al Ministerio. El Ministerio lo aprueba y lo envía a la Unión Europea, que es el último requisito. Bien, yo les tengo que decir que los planes que hay hidrológicos actualmente en vigor son los que se hicieron en el 2014. Son los planes hidrológicos que tienen la vigencia del 2015 al 2021, porque los siguientes, que es 2021-2027, no ha hecho esta tramitación que yo les he explicado. Luego los planes en vigor son los del 2015. Bien, yo como ingeniero jefe de planificación tenía que supervisar, por lo tanto hacer un informe. Yo hice un informe de los 7 planes hidrológicos. Los 7, la conclusión que dije es que había que devolverlos al Cabildo porque estaban mal. Y además, para que vean que no era una crítica destructiva, y página a página les decía dónde estaban los errores, dónde estaban las erratas, dónde estaban las omisiones y dónde estaban las contradicciones. Y evidentemente dónde había problemas tremendos. Bien, fíjense que yo hice eso en el 2015. Esos informes nunca se tramitaron y el Gobierno de Canarias los aprobó, los planes hidrológicos, y los tramitó, pero habían quedado. ¿De acuerdo? Yo lo que les vengo a decir es que no era una cosa del plan hidrológico de Fuerteventura. De hecho, fíjense, el mejor de todos los planes, voy a cambiar la frase, el menos malo de todos los planes era el de Fuerteventura. O sea que, dentro de que lo que cabe, valía la pena, por lo menos, haberlo arreglado. ¿Qué pasó? Pues lo arreglaron, se tramitaron como se les digo. Bien, yo, a partir de aquí, lo que les voy a decir es lo que yo he visto con la experiencia de haber trabajado 17 años buscando agua, luego con el tema de los planes hidrológicos que los he leído y con el tema de datos también que dio el gerente en una conferencia en el año pasado. Bien, les podría decir cuáles son los errores de los planes hidrológicos, pero creo que no merece la pena. Piense que ahí lo que se hace es que prima más la cantidad que la calidad. Lo que hay que hacer es documentos cortos, porque eso visto mucho. Luego, total, nadie se los vale, creen ellos que nadie se los vale, pero resulta que siempre hay alguno que le da por leer. Sobre todo, como me pasó a mí, me tenían castigado.
y en un rincón aparte, pues no tenía otra cosa que hacer y menos de ir todos. Claro que también es verdad que casi muero en el interior. Bien, el informe mío sobre el plan hidrológico de Fuerteventura se lo he dado a ustedes y es público, lo pueden ustedes leer, no es muy largo, son 8 páginas y ahí verán lo que les estoy diciendo de la comunidad. Bien, podríamos resumir que viendo todas las cosas, toda con la experiencia mía, los planes hidrológicos y la conferencia, yo les diría que a mí de entrada hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, hay cifras que no encajan ni acaban. Aquí hay un problema con las cifras. Hay cosas mal hechas. Y luego hay errores que también, además, incluso algunos demasiado fuertes. Bien, por decirles, cifras que se encajan, les voy a decir unos 4, no vamos a profundizar mucho. Cifras que no encajan. Por ejemplo, se dice que las desaladoras consumen entre 2,3 y 2,5 kilovatios metro cúbico. No es así. Los datos oficiales de todos los planes hidrológicos y incluso del presidente de la Asociación de Desalación de España es que no bajan de 3. Y eso en el mejor de los casos, y recién está la desaladora. No bajan de 3 kilovatios. Estoy hablando de Domingo Zuazo, que es el presidente. Luego, hay por ejemplo un número que me chocó mucho. Dice que se produce un vertido de salmuera al mar, en esta isla, de 99.420 metros cúbicos día. Esto es imposible. Es de todo punto imposible. ¿Por qué? Porque en ese mismo documento, en esa misma conferencia, se dice que la producción de la isla es de 72.000. Luego, si se producen 72.000 de agua desalada, no se pueden verter 99.000, porque la salmuera tiene una razón de 1 a 1, no de 1 a 34, que es esta razón entre 72 y 99. Luego aquí este número de 99 se ha inflado, o bien es demasiado pequeño de los de 72, como quieran ustedes cogerlo. Yo creo que se ha inflado el vertido al mar. Luego dice que se depuran 36.642 metros cúbicos. No puede ser tampoco. Imposible. ¿Por qué? Porque fíjense, si lo que se produce en la isla son 72.000 metros cúbicos día, y esa cantidad se envía al domicilio, a los domicilios, resulta que por el camino se pierde un 57%. Luego entonces llegarían a consumirse en los domicilios la mitad de los 72, que son exactamente 36, los que dicen que se depuran. No se puede depurar toda el agua que se envía a un domicilio, imposible. ¿Por qué? Porque el agua cuando llega a una vivienda se consume una parte, entre otras cosas porque el agua hierve. Cuando hierve se evapora y ese agua se nos va. Porque el agua se usa para fregar y el agua que se friega se va. Pero además de eso, ese uso en los domicilios supone más o menos un 70% del agua que se le ha entregado a la casa. Luego ya tenemos un 70% de pérdidas. Como ven, no pueden coincidir. Pero es que hay más. Todo eso luego va a parar en un alcantarillado. En ese alcantarillado se producen pérdidas. Y si las pérdidas del abastecimiento son el 57, ni les cuento a ustedes lo que puede ser las pérdidas del saneamiento. Enormes. Pero además, cuando esa agua llega a la depuradora, por el hecho de depurar, se vuelve a perder otra agua. Por lo cual, eso está estipulado en un 70%. Otra vez. Luego, desde que se da el agua a la vivienda hasta que se depura, se pierde, se queda uno con el 70 del 70, o sea, el 49. ¿Se dan cuenta? El 50. Luego este número de 36 tendría que ser 18.000. ¿Se dan cuenta cómo estos números no cuadran? Pero hay más.
si se depuran 36, como dicen, ¿cómo es posible que se reutilicen 28.000? Solamente se pierde un 22% que no se reutiliza. Es difícil creer eso. Es muy difícil creer eso. Porque en una isla como esta no se puede perder un niño. Y esos ya están controlados porque están depurados. Otro número que también me extraña, el coste del agua que dan. El coste del agua dicen que es 1,16 euros metro cúbico el agua de abastecimiento, mientras que el turístico y el industrial es 2,54 euros metro cúbico. El 1,16 yo me lo puedo creer si ahí han contado la subvención y si ahí han contado el tratamiento terciario, porque si no, no me lo puedo creer. Porque se da cuenta que lo que se usa son 3 kilovatios y el consumo, el precio del agua desalada se compone de dos partes. La mitad del precio es el consumo eléctrico y la otra mitad es el mantenimiento, operarios y averías. Luego, si son 3 kilovatios, ya nos estamos pasando con el doble del mantenimiento, nos pasaríamos ya de 1. Además, los planes hidrológicos, todos, el resto, dicen que el coste de producción del agua desalada, por ejemplo, el hierro acaba de colocar unas desaladoras. En el hierro, el coste de producción, según dice el plan hidrológico, son 2,5 euros metro cúbico. El gerente, en una mesa redonda con él, estando allí presente, dijo que el precio del agua era de 0,5 euros metro cúbico. Lo que yo le pregunté, ¿qué ha pasado con los dos? ¿Qué es diferente? Contestación, es la subvención. Es que aquí, en estos precios, se está escondiendo la subvención. Y ustedes piensen que subvencionar el agua es pan para hoy y hambre para mañana. Subvencionar el agua es endeudar el cabildo. Y subvencionar el agua es, al final, quitarle presupuesto a otras cosas que sí son necesarias, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación. De todas formas, lo que les digo es que estos números que está dando el plan hidrológico están mal, y esa era una de las razones por las cuales yo solicité que devolvieran el documento al cabildo. Bien, podríamos hablar más de más cifras, porque hay muchas más, en cuanto, por ejemplo, a cuánta agua se filtra, cuánta agua corre. Por ejemplo, ese es un número que además cuesta muchísimo encontrarlo en un plan hidrológico, cuando es uno de los números que primero se tiene que poner. Porque lo primero que hay que saber es de cuánto tienes tú. Esos son tus recursos. Y luego, lo segundo es cuánto basta. ¿Cuánto necesito gastar? Bien, pues ese primer número de cuántos son los recursos, cuánto se infiltra, cuánto escurre, cuánto corre por el barranco, es dificilísimo de encontrar. De hecho, no está. Se deduce de manera indirecta. Pero hay más. Ese número del 22% de agua depurada que no se reutiliza, a mí me cae al cielo. Porque si yo estuviera diciendo esto que yo estoy diciendo ahora en La Gomera, en La Palma, no me importaría. Diría que el 22% no se reutiliza, yo digo, pues bueno, pues vale. Pero no, el funcionamiento no es un pecado. Porque además es agua controlada. Agua que además nos ha costado dinero, por doble motivo, porque la hemos desalado y porque luego la hemos recogido y la hemos depurado y le hemos dado un tratamiento terciario. Hemos hecho una inversión, no se puede perder eso. Luego, otras cosas mal hechas. Me asombra porque dice que se reconoce que hay infiltración y que hay ciertas zonas de la isla donde sin dudar se infiltra y se puede infiltrar una cierta cantidad de agua. Palabras textuales. ¿Cuáles son? Pozo Negro, Lajares Oliva y el Bayuy. 3 países. Justo las 3 zonas en las que cuando el Servicio Geológico abandona esta isla, que es en el año 85, deja dicho que donde se puede buscar agua es en los países. Que a raíz de eso mucha gente se dio cuenta. Y en Pozo Negro empezaron a perforar pozos. Y hay pozos que están funcionando en Pozo Negro debido a eso.
Bien, lo que asombra es que reconoce que hay infiltración, pero en cambio se dice continuamente que los recursos no se van a utilizar y que no se utilizan. Y verán incluso que llegan a frases más tajantes. ¿Por qué no utilizar los recursos? Estamos hablando de agua que se infiltra cada año. No estamos hablando de reservas. No estamos hablando de vaciar la isla. Estamos hablando de coger un agua que cada año se infiltra y que si tú no la coges, se va y se vierte al mar. De eso estamos hablando. Luego, hay que pensar que debido a ese 57% de pérdidas, que es tremendo, este número asombra, que las pérdidas en esta isla sean el 57%, a uno le dejan anonadado. Eso, imagínense lo que supone. Se necesita para dar el servicio 11,8. Todos los números que yo les estoy dando son números de ellos, míos no. Los míos son diferentes, pero se dice que se necesita dar 11,8 hectómetros cúbicos de agua al año. 11.800.000 metros cúbicos de agua. 11,8. Vamos a hacer todo en hectómetros cúbicos, que las cifras son más asequibles. 11,8 se necesita. ¿Cuánto se tiene que producir? ¿Cuánto se tiene que desalar? 26,5. ¿Por qué? Porque se pierde el 57%. ¿Se dan cuenta? Fíjense que esas cifras van a ser importantes para lo que luego hablaremos. 26,5 se producen, pero en cambio se consumen solamente 11,8. Otra de las cosas, bueno, una cosa que también es curioso, y se lo dejo a ustedes para que lo piensen y que lo maduren. Si no, pues ya veremos si damos la solución. Hay otra conferencia. Fíjense qué cosa más curiosa. Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro son las islas en las que más dependencia hay de la desalación. Sobre todo Fuerteventura y Lanzarote, que son al 100%. ¿De acuerdo? Bien. Esas tres islas son, curiosamente, las tres islas que más pérdidas tienen. Esas tres islas son las que tienen el precio del agua más caro. Y esas tres islas son las que cobran más dinero por subvención. ¿Pero por qué? ¿Por agua producida o por agua consumida? ¿Están ustedes bien? Bien, pero es que además, ¿quién dice cuánta se produce? El mismo que dice cuánta se consume. ¿Se dan cuenta? Pues vayan pensando. Vayan pensando. ¿Se dan cuenta por qué mi informe no se terminó? Bien. Otra frase que asombra en el plan hidrológico. Dice que se usa agua depurada para riego sin tratamiento terciario. Si esto es cierto, no lo estamos jugando. No la estamos jugando. Como Europa se entere de esto, nos cae una multa tremenda. Pero esto, si se dice en el plan, se puede decir una vez, pero no repetirlo en el plan es sucesivo. Esto es como las pérdidas del 57% que están desde hace 20 años. Esto es lo mismo. No se puede decir esta frase y no arreglarla. Además, hay otra cosa que también choca. El agua depurada se reutiliza, pero para reutilizarla hay que darle un tratamiento terciario. Eso encarece el precio, pero además tiene que cumplir unas normas. Las normas son que, según dice Europa, no se puede hacer un tramo de tubería en el que se lleve una vez agua depurada y otra vez agua que no sea depurada, tanto subterránea como superficial, como después de desalación. Las tuberías de agua reutilizada tienen que ser indistintas de todo el resto, incluidos los depósitos, e incluido todo el sistema de riego dentro del huerto, dentro de las plantaciones. Esto se está haciendo en Fuerteventura, porque me consta que tampoco. Bien, y errores. No voy a seguir con las cosas mal hechas, porque tampoco es cosa de sangrantes. Vamos a pasar a los errores.
La primera frase que me asombró es, se repitió en la conferencia, dice que sacar agua subterránea va en contra de los objetivos medioambientales. Menuda frase. Si eso es así, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife están con el medio ambiente puesto de sombrero. Pero ¿cómo se puede decir esto? Pero además, ¿en qué le afecta al medio ambiente sacar agua subterránea? Nosotros tenemos la laguna de la Janda, como la de Ciudad Real, o el Pazo de Meirás, o cualquier charca que le podamos quitar agua sacando agua subterránea. No, lo que tenemos son charcas mareales, y esas, como no vaciemos el océano, no las vamos a afectar. Luego, entonces, todo esto es un poco absurdo. El decir esta frase a mí me parece que es una excusa para decir no hay que tocar los recursos de agua subterránea, que es una frase que se repite varias veces en el plan hidrológico, incluso en la intervención de gerente. Por esa razón, uno de los errores, creo yo, es que es no aprovechar los recursos naturales. ¿Por qué? Porque entre las correntías de infiltración, aquí, hace 20 años, perdón, 50, ¿no? 45, hace 45 años, entre escorrentía y infiltración, sacaban 7,8 más 1 y pico, casi 2. Estamos hablando de casi 10 hectómetros cúbicos de agua. Eso quizás, con la calidad que tenía, no era bueno. Pero verán ustedes que no hay que desperdiciarlo. De entrada piensen que es mucho más barato desalinizar que desalar. La diferencia está que desalas el mar, que es salado, y desalinizas las aguas que son salinas, que son las aguas cargadas de sales. Pero al mar hay que quitarle 36 gramos y a las aguas salinas de esta isla hay que quitarle más o menos entre 1 y 14 gramos. ¿Ven la diferencia? Es que ya solamente por economía ya la cosa cambia. Bien. Por eso les digo que aquí se aprovechaba una cantidad de agua y eso se ha perdido. Y bueno, no se ha perdido porque lo que es el pozo de cada uno sigue funcionando. Pero desde el punto de vista público se ha perdido completamente. Otra de los errores es pensar que aquí en esta isla hay un acuífero único. Aquí no hay un acuífero único. Un acuífero, el concepto de acuífero, no es un sitio donde el agua entra y se queda en los huecos y fisuras y por ahí se mueve y al final se descarga al mar. Esa es la primera parte. La definición de acuífero es que involucra un concepto que es el económico. Una zona de tierra llena de agua es un acuífero si económicamente es viable y rentable explotarla. Si no, no es acuífero. Y aquí en Fuerteventura, ellos mismos dicen que no, ningún sitio tiene una infiltración suficiente como para que fuera económicamente rentable, excepto 3 sitios, los 3 países. Luego entonces yo, puse en mi informe, es que aquí lo que había que decir es que aquí no hay un acuífero único. Aquí lo que hay son 3 acuíferos que están separados y que son lo que yace bajo el subsuelo de los países. Esto lo que da uno a la idea de que muchos no controlan la hidrogeología y se han hecho estos documentos. Y la última frase, que esto es una perla, esto es una maravilla. Y esta es una frase que yo no solo la he leído aquí, la he leído en los demás planes hidrológicos, y fíjense por dónde hace un mes y medio vengo de Zaragoza, del congreso que se hizo con la feria de SMAPO, Zaragoza, que es la feria que aglutina todos los adelantos hidráulicos, hidrológicos, y ahí oí esta misma frase que les voy a leer, que normalmente dice: la desalación puede considerarse como un recurso sin limitación cuantitativa. Esto es una barbaridad. O sea, no se puede mentir tanto con una frase tan corta.
Fíjense, no es un recurso, porque la desalación depende del petróleo, porque hay que consumir electricidad. Y normalmente, a no ser que terminemos con que todo sea renovable, que de eso ya hablaremos ahora, tenemos que consumir petróleo. Luego, si consumimos petróleo, no es un recurso. Estamos consumiendo una reserva para hacer agua. ¿De acuerdo? Como primer fallo. Y limitación cuantitativa. Miren, el océano no es ilimitado. Tiene una cantidad de agua fija, 1.500 millones de kilómetros cúbicos. Está medido. Luego, no tiene límite. Pero además, como la desalación, por cada litro de agua desalada vierte un litro de salmuera, en verdad lo que tenemos es la mitad. Y si vamos viendo que se van mezclando unas con otras, tendríamos mucho menos que la mitad. Luego entonces, ni tampoco la segunda frase. Esta frase, que se la repito, la desalación puede considerarse como un recurso sin limitación cuantitativa. Esta frase está hecha a posta para meterle en la cabeza a la gente que la desalación es una cuestión verde, es una cuestión ecológica, porque es un recurso. Y será un recurso desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la naturaleza es una aberración. Y ahora les explico lo de la aberración. En definitiva, lo que yo les voy a decir, y ya no les hablo más de los planes ideológicos de la conferencia, de lo que es la política hidráulica. Esa es una palabra muy bonita que inventó Joaquín Costa y que además llevó a cabo gracias a un ingeniero que se llamaba Manuel Lorenzo Pardo, que fue el que hizo toda la serie de 1000 presas, que son las que hay construidas en España. Eso lo hizo entre un político del siglo XIX, Joaquín Costa, y un ingeniero de caminos que se llamaba Manuel Lorenzo Pardo. Bien, pues esa palabra política hidráulica que aquí nos emplea define que el futuro de la isla de Fuerteventura es la desalación y la reutilización. Bien, yo les digo que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Si ustedes no fueran 120.000 personas, les diría que podríamos intentar ver si les sacábamos algo para 20.000, pero malo. Y para 10.000, quizás podríamos encontrar una buena. Pero evidentemente para 120.000 sí. Necesitan ustedes la desalación y la reutilización. A mí me dicen que soy un enemigo de la desalación, es verdad. Yo lo que digo es que es la mejor solución cuando no hay otra, como es el caso de Fuerteventura. Pero cuando hay otra, la desalación se convierte en la peor solución. Por ejemplo, el Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Ahora la desalación está en las 7 islas, donde no hace falta en las 7. En la que de verdad sí le hace falta es en esta. Pero fíjense, la desalación, y mi opinión sobre la reutilización. La reutilización es depurar el agua. Eso lo tenemos que hacer de todas formas. Es nuestra obligación, porque tenemos que devolver el agua y la depuramos. Pero de ahí a reutilizarla, donde haya otra alternativa, lo mismo, pienso lo mismo. Por ejemplo, yo hice los planes hidrológicos del Hierro, La Gomera y La Palma, y ahí había, en esas 3 islas, hay entre 4 y 5 veces más agua que se infiltra cada año de la que se necesita. Por lo tanto, dije que lo que había que hacer con el agua depurada era verterla al mar, depurada. Y lo que había que hacer es sacarnos agua subterránea, porque al fin y al cabo, si no la sacas, se va a perder en el mar porque se va a descargar. ¿De acuerdo? Pero ahora ya dentro de los esquemas de la reutilización les diría, la reutilización que se hace aquí es con un sistema de depuración industrial. Eso es un error. La naturaleza depura el agua y la depura de manera continua. La mejor depuradora que existe es la tierra. Cuando el agua se infiltra, se depura. Y cuando muchas veces llega al acuífero, si ha estado suficiente tiempo de permanencia, llega que es válida para cualquier tipo de uso. ¿Qué es lo que pasa? Que para acelerar el proceso
Se han inventado sistemas de depuración industriales que compiten con otros que son de depuración biológica. Yo lo que les diría a ustedes es que yo me decantaría totalmente aquí en depuraciones biológicas y no industriales. Porque además, las industriales tienen un problema. Los industriales necesitan mucho volumen, mucho caudal. ¿Qué es lo que hacen entonces? Ponen depuradoras por comarcas, lo cual conlleva a a bombear aguas negras y enviarlas a la depuradora desde sitios sin haberse depurado. Eso provoca malos olores, desde los conozco. Luego la depuración industrial genera otra vez malos olores. La depuración industrial genera consumo eléctrico y genera mano de obra. En cambio, la depuración biológica no tiene ninguno de todos esos problemas. Y además, hay otra cosa más. Si la depuración biológica se hiciera en cada núcleo de población, a partir de la depuradora biológica dispondrían de agua ya directamente depurada. Es continuo, es un proceso continuo, necesita más superficie por caudal, pero tiene una depuración continua. Ahí tienen ustedes Peraza, José Luis Peraza, que creo que ha trabajado aquí en una depuradora de estas, y lo que tendría que es hacerle un poco más de caso. Bien, a partir de aquí yo les querría remarcarles decirles, estamos de acuerdo en que la desalación y la reutilización es una solución de fuerte velocidad. Bien, pero aunque sea la solución, tenemos que ser conscientes de que tiene unos inconvenientes. No disimularlos, no engañarlos, no mentir. Bien, tenemos una isla de entrada totalmente insostenible, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué es insostenible? Por una serie de problemas que tiene la desalación. El más gordo de todos, la dependencia que se crea entre el agua y el petróleo. Estamos haciendo depender una cosa que es necesaria para la vida, y no se les olvide a ustedes que 3 días sin agua es la muerte segura. Estamos haciendo depender eso del petróleo. Fíjense qué barbaridad. Pero no solo del petróleo, que no lo tenemos, sino que además de un petróleo que nos viene a nosotros de países, el mayor productor que nos viene a nosotros de petróleo es Nigeria. ¿Se dan cuenta? Luego nos viene de México, el segundo productor que nos viene en petróleo de nosotros, y luego nos viene de los países del este de Europa, nos viene también de Rusia, y aquí nos viene también parte de Estados Unidos. Pero como ven, el mayor grupo, la mayor cantidad de países totalmente inestables. Estamos dando nuestra agua, la supervivencia, a eso. ¿Se dan cuenta? Bien, ese es el primer problema, pero tiene más. La solución de la desalación es muy cara. Es muy cara porque tiene 2 costes, y en los 2 es la más cara de todas. Un coste de implantación. Hay que colocar la máquina que va a desalar. ¿De acuerdo? Se coloca la máquina que va a desalar. Y esa máquina cuesta carísimo. Para que se hagan una idea, yo me dedico a siempre me he dedicado a sacar agua subterránea. He colocado una desaladora en el hierro, lo que pasa es provisional. Y he buscado agua subterránea, perforando galerías, perforando pozos y perforando sondeos. El orden de magnitud puede ser, según la obra hidráulica de captación de agua subterránea, puede ser entre 20 veces y 60 veces. Cuesta más cara la desalación que montar la máquina. Coste de instalación, ¿de acuerdo? Luego está el otro problema, el coste de producción. Cuando uno saca agua subterránea o saca agua superficial, cuando saca agua de recursos, el único coste que tiene es el de instalación de la presa, o de los pozos o de las galerías. El coste de producción es nulo. Aquí no. Aquí en la desalación tenemos un coste de producción y un coste de producción que, como les digo, depende de la electricidad.
profundidad y por tanto está sujeto a unos vaivenes tremendos de los que ustedes han sido testigos hace un poco. Y además no olvidemos otra cosa: cuando desalamos, el agua que desalamos la sacamos al nivel del mar, luego hay que bombearla y hay que llevarla a los municipios, por lo tanto hay que agregar esa cosa. A mí me comentaban en Zaragoza que la desalación podía competir con un pozo perforado de 600 metros. Ahora les explicaré por qué 600 metros. Y les dije, no, que va. Porque yo con una bomba saco el agua desde el nivel del mar hasta la cota 600, pero la tengo la cota 600. Tú desalas a nivel del mar y desalas y sacas agua a nivel del mar. Y te has gastado en la electricidad de bombear 600 metros. Luego hay que tener en cuenta este factor también, que no se tiene en cuenta tampoco. Bien, además de la solución muy clara, hay también un problema que es la contaminación. Esta contaminación es doble. Una, por la producción de agua, que produce agua quemando petróleo. Por lo tanto, todo lo de la historia del dióxido de carbono y todas estas cosas, aquí se lleva la palma. A mí, por ejemplo, me asombra que la Consejería de Transición Ecológica y Lucha por el Medio Ambiente o algo así, contra el cambio climático, no de milagro, esa consejería no haya sacado ni un solo litro de agua subterránea ni de agua superficial. O sea, no ha sacado ni un solo litro de agua en 4 años que está de recursos. Y lo que sí ha hecho es colocar 12 desaladores. ¿Ven ustedes la diferencia? Y eso que es la lucha contra la OSG. Bien. Los vertidos de salmuera es la otra contaminación. Están contaminando el litoral. Digan lo que digan y se pongan como se pongan. El Mediterráneo es el ejemplo de lo que está pasando. Dense cuenta una cosa, que por cada litro de agua desalada sale un litro de salmuera. ¿Se dan cuenta? O sea que al día se vierten 72 millones de litros de salmuera al mar. Eso es lo que está vertiendo la isla de Fuerteventura. Eso lo que produce es quemar prácticamente la fauna y la flora de toda la zona litoral. Bien, además de eso, una desaladora necesita un tratamiento terciario. Tal y como sale el agua de la desaladora, no se puede usar para nada. ¿Por qué? Porque la desaladora es un sistema industrial que es antinatural y provoca una drástica reducción del contenido en sales del mar, que lo ha ido cogiendo mediante un equilibrio y en un momento dado le quitan un montón. ¿Qué pasa? El cloruro sódico es el 80%, o sea, la sal normal, es el 80% de la sal que tiene el mar. Cuando se pega un bajón a todo, ¿qué es lo que queda? El que más tenía es el que más le queda. Pero a los otros, como se han bajado, lo que tiene está desproporcionado. Entonces, el cloro y el sodio están desproporcionados frente a los aniones y a los cationes. Por decírselo en otra cosa que los agricultores me entenderán, el índice SAC se dispara, el índice de absorción del sodio. Eso provoca un gran problema en la agricultura. Pero no solo en la agricultura, también es el abastecimiento. Yo les decía que vengo de Smagua. En Smagua se habló de un problema en el que la Unión Europea está financiando la investigación porque está muy preocupada. Están preocupados que están en ciernes de no dar más dinero para la desalación de España. Fíjense si están preocupados. Y eso lo comentaron, lo dijeron allí. El problema es el boro. El boro tiene un contenido en mar bastante alto para lo que se debería. En cambio no lo tienen las aguas subterráneas ni las superficiales. El boro con la ósmosis se reduce a la mitad de lo que tenía el mar, pero esa mitad supera en 4 o 5 veces el índice máximo de potabilidad del agua. Y entonces empiezan los problemas, porque el boro es tóxico. Pero no solo para el abastecimiento urbano, también lo es para la agricultura, porque el boro la planta lo asimila y se queda en la planta.
Entonces, con las plantas tienen que tener en cuenta el sodio, que está desproporcionado y provoca la impermeabilización de las raíces. El ejemplo lo tienen en La Palma, cuando de repente pusieron una desaladora por lo del tema del volcán y empezaron a echar agua, las plantas pequeñas no mataron. Y las grandes han sobrevivido verdes, pero la producción era mía. La piña se ha convertido en la mitad, me lo comentan los propios agricultores. Pero además hay otro problema más, que todavía no ha aparecido, que son los microplásticos. Los microplásticos están en el mar y ahí los cogen las captaciones de las desaladoras. Tanto si las cogen directamente del mar, como si hacen un sondeo cerca de la costa, porque al fin y al cabo lo que hacen es caerse el mar a perder. Ese es el método de Hierro y la Bandera, creyendo que así se van a quitar el problema. Así se quitan las algas, pero no se quitan los compuestos celulares. Bien, a todo esto, ¿qué hay que hacer? Poner el tratamiento terciario. Pero el tratamiento terciario, ya les digo que cuesta energía, pero además no consigue todavía ni quitar el boro, ni reducir el SAC-SIL, a base de hacer pasar el agua desalada por muchos de calcita y cargarse de calcio, que es la manera, calcio y magnesio, de neutralizar el sodio. Bien, en resumen, yo les diría que, bueno, me hace falta explicarles la desalación, por si acaso hay alguno que no la entiende para lo que va a seguir ahora, ¿vale? Es la parte final de la charla. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, sí. Gracias. Usted decía recién que sobre los microplásticos, Sí. ¿se sabe a nivel científico y estudiado a qué distancia dentro de la costa, si se llega a hacer eso, pueden estar libres de microplásticos? Es que eso todavía ahora mismo no se sabe. Okay. La cuestión está, el problema está en que esos microplásticos vienen con el oleaje. Entonces, evidentemente, cerca de la costa, según decían en Zaragoza, cerca de la costa se acumula. Pero ahí había sus discusiones. Los grandes sabios decían que no, porque había que contar con que había corrientes que van ladeadas y se lo van llevando en la costa, y puede que aguas afuera cogieran más. ¿Lo ven? Eso todavía no está definido. De hecho, además, si se fija, hay zonas en la costa donde se acumula basura. Esas serían las zonas peligrosas, que son las zonas más calmadas, donde se tiende a colocar la toma de la desaladora. Bien, yo les quería decir, dicho brevemente, porque lo voy a necesitar para luego, en qué consiste una desaladora. Una desaladora consiste en una máquina que tiene una bomba que coge agua de mar y la empuja contra una membrana que los agujeritos son muy pequeños. La empuja con una presión equivalente, piensen ustedes, a levantar, y esto es importante, a levantar el agua 680 metros hacia arriba. Si nosotros quisiéramos abastecer un pueblo a 680 metros, emplearíamos la misma energía con la que empujamos el agua contra la membrana. Entonces, pasa la mitad, que es agua desalada, y la otra mitad es salmuera, porque se queda la sal de la mitad que ha pasado, más la suya que tenía, y en vez de 36 gramos que tiene de sal el agua del mar, pasa a tener 72. Y el agua desalada, muy 100, podríamos decir, 100 miligramos. ¿De acuerdo? Bien, con esto que yo les he dicho, podemos decir que, en resumen, la desalación es cara, insostenible y contaminante. Pero no hay otra. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podemos evitar que sea cara, que sea insostenible, que no contamine? Pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo se puede actuar. Entonces, la primera, vamos a abaratar el precio. ¿Cómo? Abaratar el coste del agua y a la vez disminuir la cantidad de agua producida. Porque no solo hay que abaratarles a ustedes el bolsillo, hay que abaratar el dinero que se gasta el Estado en esto. ¿De acuerdo? Yo voy a suponer que se están sacando 26
hectómetros cúbicos los 72.000 que dicen. Y yo voy a suponer que los números del plan hidrológico están bien, que hay un 57% de pérdidas. ¿De acuerdo? Si eso es así, ¿qué solución? Una muy fácil, reducir las pérdidas. Esas pérdidas llevan 20 años produciéndose. ¿Cómo se reduce? Actuando no solo sobre la red de transporte, sino sobre todo sobre las redes urbanas. ¿Que hay que levantar las calles? Pues que el alcalde que venga sea bastante valiente como para hacerlo y que lo haga. Porque fíjense, si nosotros fuéramos capaces de pasar ese 57% a un 30%, que ya es una cifra que empieza a ser más razonable, ahorraríamos 8 hectómetros cúbicos de agua al año. Los 26 que decíamos se quedarían en 18. 8 hectómetros cúbicos al precio del gerente son 8 millones de euros cada año. Cada año nos hemos ahorrado. Con ese dinero pagamos el arreglo de bajar del 57 al 30. ¿Se dan cuenta? Pero además, si nos fuéramos un poco más allá, nos fuéramos al futuro y digamos, no vamos a dejarlo en 30, vamos a dejarlo en un 15. Bien, en ese 15 que podríamos hacer, ahorraríamos 3 hectómetros cúbicos. Eso supone dejar la producción en 15. Eso es ganar 3 millones de euros al año, cada año. ¿Se da cuenta? Miren, bajar que las pérdidas a un 15% no es imposible. Las islas del lado del oeste tienen unas pérdidas entre 15 y 35. Pero fíjense dónde, curiosamente, para que vean cómo, y eso que yo soy funcionario un montón de años, pero hay que reconocer las limitaciones de cada uno. Los canales públicos, por ejemplo en La Palma, tienen pérdidas que superan en tramos el 70%. Canales que ha hecho el Estado y que mantiene el Estado. Mientras tanto, en La Palma hay un montón de tuberías, porque cada señor tiene acción en una galería o en un pozo, y cuando coge el agua de la boca de la galería se la lleva con su tubería hasta su casa, que puede estar a 20 kilómetros, y la tiende por donde puede. ¿Saben cuánto se pierde en todo ese tendido de miles de kilómetros de tuberías? Un 5%. ¿Por qué? Porque cada uno se encarga de vigilar su tubería. Si nos ponemos en el tema, este es el mejor ahorro de todos los que podríamos hacer el agua. Bajar esos 57, que es vergonzoso que una isla tenga estas pérdidas, y más todavía cuando lleva 20 años así. Bien, fíjense que eso sería la primera andanada. Hemos conseguido bajar la producción, vamos a dejarlo en el 30% para no decir que somos unos exagerados, y vamos a dejarlo en 26, hemos bajado a 18, y ahora lo tenemos en 18. ¿Qué actuación siguiente haría yo? Yo lo que haría sería buscar a partir de ahora 4 hectómetros cúbicos de agua subterránea, y de pozos particulares, de pozos de lo que sea, y si no, comprándola, y si no, investigando y sacándola. Que la hay. ¿Por qué sé que la hay? Porque, ¿verdad, señor Locayo, que le envié un informe en el que en Pozo Negro se pueden sacar 3? ¿Se dan cuenta? Eso es el primero de los 3 países. Se pueden sacar más. Yo estoy diciendo de sacar 4. ¿Por qué pasarse? ¿Por qué no quiero sacar más? Porque hay mucha gente que tiene su pozo y tampoco es cosa ahora de quitárselos. Entonces el Estado podría sacar 4 en los 3 países. Bien, si sacáramos esos 4, lo que haríamos sería los 18 que tenemos de desalación, los reducimos a 14. Y los mezclo con los 4 de subterráneo. ¿Ves lo que voy a hacer? El agua subterránea en una media, entonces estamos hablando de los países, tiene 2 gramos de sal. Y los mezclo con agua depurada que no tiene casi sal. Al mezclarlo, voy a hacer una media que me va a salir el agua con 0,5 gramos de sal. Eso son una conductividad casi de embotellado. Casi. Estoy mirando a ver si pillo este, y podemos hacer eso.
Dice mineralización muy débil. Esto sí es mineralización muy débil, de tener 0,2. Y yo les estoy diciendo dejarlo en 0,5. Válido para cualquier tipo de uso. ¿Y qué he conseguido con eso? Fíjense, le he quitado 4 hectómetros cúbicos más, porque se los he sustituido con agua subterránea. La he mezclado y ahora me sale el agua 0,5, pero además lo que he conseguido es bajar el precio también. Y he bajado el coste del precio, al final lo que consigo es bajarle el precio que pagan y que pagarían ustedes en un 25%. Pero he reducido la producción de agua a un 50%. ¿Se dan cuenta? Con dos actuaciones. Dejar las pérdidas en un 30% y mezclarlo con 4 hectómetros cúbicos de agua desalada o superficial. Con esto hemos abordado la solución, pero seguimos teniendo una solución insostenible y una solución contaminante. ¿Vale? Bien, segunda andanada. Vamos a ver cómo nos cargamos la insostenibilidad. Bien, ¿cómo hacemos que la desalación sea sostenible? Pues empleando energía eléctrica que venga de energías renovables. ¿Verdad? Ya sé lo que me están ustedes pensando. Van a decir, colocamos aerogeneradores, colocamos fotovoltaica, vamos algo a la desaladora. Eso es lo que dicen que va a hacer todo el mundo. Todo el mundo, cuando pone desde hace 10 años y pone una desaladora, dice que va a estar asociada a energía renovable. Pero ¿cuál es la triste realidad? Que todos lo dicen y nadie lo ha hecho. ¿Por qué nadie lo ha hecho? Porque nos están contando un cuento chino. ¿Por qué es el cuento chino? Bien, nosotros tenemos por un lado una desaladora. Una desaladora y tenemos por otro lado energía renovable. La energía renovable se caracteriza por ser discontinua. Ustedes lo saben bien, la fotovoltaica de noche no funciona y los aerogeneradores hay veces que se paran y de noche producen mucho más que de día. ¿Lo ven? La variabilidad de la energía renovable. Por otro lado, la desalación es justo lo contrario. La desalación tiene que funcionar todos los segundos del día y todos los días del año. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo compaginamos eso y eso? Bien, poniendo baterías y acumulando energía. Eso es lo que nos cuenta. Bien, aparte que las baterías tienen sus problemas, bastantes, aunque en los últimos 10 años han pegado un vuelco tremendo, espectacular. Aparte de eso, hay una cosa que se llaman los ceros energéticos. Y esos ceros energéticos te pueden dejar completamente a cero y con la batería te las comes. Entonces, por esa razón, está ya calculado que para asociar energía renovable a una desaladora, aparte de baterías, hay que multiplicar por 3 la potencia de la energía renovable. Y multiplicar por 3 la potencia de una desaladora, como son las que están funcionando aquí, que tienen una potencia muy alta, supone un problema de entrada en la red del circuito. Cuando la desaladora no necesite tanta potencia, los aerogeneradores la pueden producir y eso genera un problema para el deseo. ¿Se dan cuenta del problema? No es tan fácil solucionar eso. Pero fíjense, también a eso se dice, bueno, hay una solución. Yo pongo un parque de potencia energética equivalente a la que yo necesito y se lo enchufo a la red. Y yo, la desaladora, le cojo la corriente de la red. Muy bonito. Pero ¿qué hemos hecho? Mandarle el paquete a Endesa. El problema de regular la energía se lo hemos mandado a Endesa. Y Endesa nos va a decir que no tiene por qué aceptar. ¿Se dan cuenta? Por eso, lo que les digo, todos lo dicen, pero nadie lo hace. Bien, ¿qué solución hay? Pues la solución es darle la vuelta al problema. Si yo no puedo almacenar la electricidad, almaceno el agua. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo almaceno el agua? Como lo que queremos ahora es solo ir poco a poco y hacer la solución a la sostenibilidad,
No voy a hablar de una central hidráulica reversible, eso la vamos a ver después. Vamos a hacer solo que sea sostenible. ¿Cuál es la solución? Ustedes han visto que una desaladora necesita empujar el agua a una altura equivalente a 680 metros. ¿Vale? Bien, si yo cojo el agua del mar y la pongo a 680 metros, bajo una tubería y pongo una desaladora abajo, desala sola. ¿Han visto? Luego, ¿cuál es la solución? Tener un depósito a la cota 680, llenarlo con agua de mar y bajar la tubería y poner la desaladora a la cota de mar. Y ya está arreglado el problema. Fíjense que en ese caso lo que hay que tener es en cuenta los ceros eólicos. Pero esos ceros eólicos, hay que tenerlos en cuenta, ¿cómo lo arreglo? Poniendo una potencia de más, pero ya no tanta como la que me obligaba el procedimiento de almacenar la batería. Sé que ustedes me van a decir que yo no estoy en la nevera, que tengo 1500 metros, ni tengo el tele aquí para subir el agua hasta arriba, pero tengo una cota 800, ¿verdad? Bueno, pues buscaré lo más cercano a 680 para poner un depósito de cuánto? Del triple de lo que se consume en un día. Son 72.000 metros cúbicos. 7 por 216.000 metros cúbicos. Con 200, un depósito de 216.000 metros cúbicos, arreglado el problema. Eso se hace. Yo he construido 5 balsas para riego, la más grande de 600.000 metros cúbicos, y he intervenido en otra que tenía 800.000 metros cúbicos y he construido otras 4 más, entre 600.000 y 600.000 metros cúbicos. Es la tecnología en Canarias. Si de algo podemos decir que somos expertos, no es en desalación. No. Nosotros somos expertos en comprar desaladores, pero no en desalación. En cambio, sí somos expertos en construir balsas. Y balsas colocadas a la cota 680 se pueden hacer con una capacidad de 216.000 metros cúbicos. Si no las consiguiera, si imagínense que yo no consigo encontrar un sitio en Jandía, por ejemplo, que siempre he pensado en él, para poner una balsa de 216.000 metros cúbicos, tampoco es problema. ¿Qué hago? La bajo la cota 500. Y entonces lo que hago es que envío el agua con 500 metros de presión a la desaladora y los 160 que me faltan se los doy con electricidad. ¿Se dan cuenta? Ya está arreglado el problema. ¿Lo ven? Bien. Un coste, por ejemplo, fíjense que en las soluciones hay una definición de ingeniero en Estados Unidos. Yo tengo hijas en Canadá y son ingenieros. Siempre me recuerdan la frase. En Canadá y en Estados Unidos dicen que un ingeniero es un señor que puede hacer lo que puede hacer cualquiera, solamente que un poco más barato. Bien, lo que hay que hacer es hacerlo barato, está claro. ¿Cuánto cuesta un depósito de los que yo les estoy diciendo, de 200 y pico mil metros cúbicos? 3 millones de euros. Fíjense, es un precio asequible. ¿De acuerdo? Bien, total, que hemos abaratado la solución y la acabamos de hacer sostenible, porque en ese momento ya no dependemos del petróleo. Y fíjense lo que liberas de la dependencia del petróleo. Por lo menos, claro. Que si lo pensáramos más, podríamos ir un poco más allá. Ese ir un poco más allá es lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. Porque la desaladora que hemos dicho, que almacena el agua arriba, pero que la desala abajo y vierte la salmuera al mar, esa contamina. No contamina porque va el petróleo, pero sí por verter salmueras. ¿Cuál es la solución entonces? La solución ahora sí es montar una central hidráulica reversible con agua de mar y acoplada a una desaladora. Vayamos por partes. Ese es el método de Alberto Vázquez Figueroa. Vamos a ir por partes. Fíjense, la primera cuestión es una central hidráulica reversible. ¿Cómo se hace ¿En qué consiste una central hidráulica reversible? Una central hidráulica reversible consiste en 2 presas, 2 embalses, uno arriba y uno abajo. Cuando sobra energía, tanto porque
es de noche, de la hora valle, o porque nos viene la corriente de los aerogeneradores que están a todo meter, cuando sobra energía, bombeamos y mandamos el agua arriba. Allí la almacenamos y cuando falta energía, la soltamos. Al soltarla, turbinamos y sacamos energía. Fíjense que esto ¿qué es? Es al fin y al cabo cambiar una batería por un almacenamiento de agua. Y el agua tiene una virtud, que desde el punto de vista hidráulico tiene el mayor rendimiento posible. ¿Por qué? Va para bombear. Cuando uno bombea agua, puede tener un rendimiento del 90%. Hoy en día pasan hasta del 90%. Y cuando turbinas, tienes otro rendimiento del 90%. Pues el 90 del 90 es el 81%. Tenemos rendimientos del 81%. Esa es la virtud de una central. Bien, pues ahora que tenemos eso, vamos a aplicar lo que dice Vázquez Figueroa. Vázquez Figueroa es novelista, es periodista, ha sido la persona que se ha metido en submarinista, es un aficionado al mar. Su madre es la única mujer que nació en Lobos. Fíjense, yo soy amigo de él desde hace 30 años y nos hemos metido en este tema de las centrales hidráulicas reversibles. Bien, esto es lo que les voy a decir. Se han hecho proyectos en la Universidad de La Laguna y han pasado por el visto bueno y se han aprobado. Incluso la empresa Cuamet, que es una empresa que se ha gastado casi 3.000 millones de euros. ¿Están leyendo ustedes bien? 3.000 millones de euros en desaladoras en todo el levante español, que luego no han funcionado más que el 20%, pero se han gastado ese dinero. Bueno, pues esa empresa estaba hecha de expertos, fue los que hicieron ese proyecto de Alberto Vázquez Figueroa. Y al final, ese proyecto no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque la ministra, Cristina Narbona, en un boletín oficial dijo que no lo hacían porque las gaviotas se iban a electrocutar con el tendido de los cables. Pero todavía se van a reír más, porque en el proyecto los cables se habían puesto subterráneos. Ya me visto más triste todavía. Y por eso se paró. ¿Qué pasó? Es que no interesaba. No interesaba sacar agua y electricidad al mar, porque interesaba mucho más poner desaladoras que consumir electricidad. Esa era la clave de esta historia. Bien, entonces, ¿cuál es la solución de Alberto? De esos dos embalses que yo les digo, lo que hay que hacer es, el de abajo lo suprimimos y se convierte en el mar. ¿De acuerdo? Ya tenemos el mar, tenemos el otro arriba, y ahora lo que hacemos es bombeamos el agua al embalse de arriba. Y el embalse de arriba, fíjense ustedes la jugada, 680 metros por debajo, pongo la desaladora. ¿Se dan cuenta? Y yo lo que hago es bombeo agua de mar para que luego la turbine y saque electricidad, y además un 20% más para poderla desalar. ¿Se dan cuenta? Al desalarla tengo el agua en la desaladora. Pero fíjense, ahora viene la jugada buena. Esa desaladora produce salmuera. Entonces lo que se hace, se pone un depósito de salmuera al lado de la desaladora y se va llenando a medida que va pasando el día. Cuando luego turbinamos el agua, que es por el 80%, bajamos y cogemos la salmuera y la inyectamos en la turbina. Con lo cual entonces se descarga en el mar la mezcla del agua de mar del embalse con la salmuera de la desaladora. Y en vez de 36 y 72 tenemos una mezcla de 42 gramos de sal por litro, que es la sal, el contenido en sal que tiene el Mar Rojo y el Mar de Cortés, el mar del Golfo de California. Es las zonas con mayor riqueza de fauna y de flora en el océano. Ustedes ven la jugada. La jugada es muy simple. ¿Y qué es lo que se ha conseguido? Sacar agua al coste de ¿qué? De bombear agua de mar, que lo hemos podido hacer con renovables. ¿Se dan cuenta? Y turbinamos. Y ahora tenemos en cuenta que en esta isla tenemos unos 200 megavatios de punta. Yo entonces pensaría en una desaladora de este estilo, de la mitad, de 100 megavatios.
Con lo cual resolvería no solo el tema del agua, porque el agua podría llegar a sacar alrededor de unos 8 metros cúbicos por segundo. O sea, podría sacar el agua que necesita toda la isla. Pero fíjense lo que se puede hacer con esto. Con esto lo que hacemos es permitir la entrada de renovables. Esta isla se está llenando de paneles, se está llenando de aerogeneradores, ¿de acuerdo? Pero sí se puede pensar en que todo eso tiene una entrada limitada, porque no puede pasar de un cierto valor, porque entonces le ponemos un problema al suministrador eléctrico, que es Endesa y Red Eléctrica. Con una central de este tipo conseguiríamos hacer eso. Bien, como ven, con esta solución habríamos quitado lo que nos faltaba, la contaminación. Ya no tendríamos contaminación. A la vez que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, habíamos arreglado también la entrada de energía renovable del sistema y habíamos convertido, podíamos dar toda la electricidad a la isla en renovable. Fíjense que, al fin y al cabo, yo he partido de una idea, que la desalación es obligatoria y que la desalación es una solución cara, insostenible y contaminante. Les he dicho una medida para evitar que sea cara, otra para evitar que sea insostenible y la tercera, otra para que deje de contaminar. Por lo tanto, lo que les digo es, esto no es una cosa para hacer de hoy a mañana, pero sí se puede ir haciendo a medida que se van haciendo los pasos. Y eso sería lo lógico. Desde luego, el primer paso tenía que haber sido hecho hace más de 20 años. Y los siguientes tenían que estar ya prácticamente terminados. Muchas gracias. En cuanto a la depuración, se ha comentado, si usted tiene información del rendimiento real, que creo que no es malo, pero que tuvo problemas la planta de Abengoa, esta de depuración por energía solar térmica que existe en Dos Hermanas en Sevilla, porque estamos hablando de eliminar químicos de las aguas que llegan a la depuradora. Está hablando del tratamiento terciario. Sí. Entonces, de la viabilidad de esto, en base a pequeñas, igual que estamos hablando de producir en el sitio la depuración, de que sea en el sitio, que es mejor, kilómetro cero, por hablar todo lo que es lo que entendemos todos hoy, lo más cerca posible donde se produce. Y no mover las aguas negras. Exacto, Evitar. moverla lo mínimo. Entonces este tipo de parques se pueden concentrar a unos niveles bastante bajos, no necesitan esa gran energía, porque es alcanzar una temperatura con el sol, que eso lo puede alcanzar un solo espejo o cientos, depende de la cantidad de líquido que necesitemos, ¿no? Entonces, si tenía nociones de que este sistema podría ser aplicable aquí con la cantidad de sol que tenemos, también como sustituto primero de la parte industrial que tenemos. Sí, usted lo dice porque la insolación lo que va a provocar es la formación de algas. Eso lo que es un aumento de los nutrientes. Eso puede venir la más de bien. Todo depende de la vegetación que usted le ponga a la planta biológica. Eso quien sabe mucho más que yo es Peraza. Peraza es un ingeniero industrial, estudia monistas, son químicos, y ellos saben más de ese tema. Yo me dedico más al tema del agua. Pero mire, yo lo cuento siempre. En Israel, cuando uno va a ver una planta de depuración, sale un señor y coge un vaso del agua depurada y coge tratamientos industriales y se la bebe delante de todo el mundo. Pero si vuelves a ir, el señor es diferente. En cambio, yo he visto a Peraza, desde hace 20 años, bebiéndose el agua siempre. Y la bebe delante de todo el mundo. O sea que por eso le digo, funcionar está funcionando. Sí, Se ha hecho en Masca y se ha hecho en varios sitios, en la Tenerife. Lo que pasa que el problema de una depuración biológica es que no es una cosa para las multinacionales. Y las multinacionales, que usted está contando, las cosas del Deporte Nadie,
tienen un poder de convencimiento tremendo. Pero yo pienso que en zonas como por ejemplo, ahora por ejemplo en islas que tienen los núcleos muy repartidos, es mucho más fácil depurar de la manera que estamos hablando que en un plan industrial. Por ejemplo, en Tenerife han hecho una macro depuradora que es el Orotavo y van a bombear el agua desde todos los núcleos hacia el centro. Los pobres de la valle de Orotavo se van a morir de la peste que hay. Y por ejemplo, la depuradora de Santa Cruz es el resultado de un barrio que se llamaba Buenos Aires y ahora no hay quien viva ahí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que conlleva esas depuraciones industriales. Y no es que yo sí creo, yo soy ingeniero, yo he estudiado la depuración, claro que funciona, pero el problema es la dependencia que crea. Yo en el servicio hidráulico hacíamos depuradoras y el problema es que la entregamos al ayuntamiento y se morían de risa, porque dejaban de entrar al agua y las dejaban funcionando solas. Luego lo ponían operario y ese era el problema. Es que el funcionamiento de esta planta, por lo que se puede leer a simple vista, sin estar en la información de cómo funciona, producen energía a su vez. ¿Por qué? Porque es llegar a temperaturas de 450 grados, vaporizar el agua, ese vapor mueve turbinas y al perder esa compresión pasa a un circuito, a un decantador, donde el agua ya aparece totalmente libre de cualquier tipo, tanto de mineral como de químico. Es decir, se autodepura. yo lo que me refiero es a que el agua que sale hoy en día de la planta de Puerto Rosario, de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, que le hace falta un último tratamiento para poder tener la autorización de uso de riego o de uso de volver a consumir en cierta medida, si esto sería aplicado a esa. Al resultado final, sí, claro, sí, por supuesto. Pero yo le diría, ¿por qué dejarlo para el final? Yo le haría entero. Por ejemplo, lo que usted dice, en ciudades grandes, por ejemplo Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife está en una ladera que viene desde la mitad de la altura de la laguna y viene hasta el mar. Bien, lo que habría que hacer es dividirla por sectores horizontales y en cada sector manda a crear un parque. Un parque porque en el fondo la depuración biológica lo que crea es vegetación y no vuelve. Pero saben entonces lo que está generando, además aparecen ranos. No sé de dónde vienen ranos y están por allí. Entonces esa sería la solución, por ejemplo, para ciudades como Santa Cruz, que puede ser en Puerto Rosario. Pero sí, la pregunta si era eso, sí, ningún problema, claro. ¿Alguna pregunta más? Más que una pregunta, es una reflexión sobre la sostenibilidad o la capacidad a más largo plazo de producir agua potable en Fuerteventura y Lanzarote y la Gración. Porque la producción de petróleo, la extracción de petróleo no es infinita y estamos en un proceso de disminución de ese recurso natural. Y siempre se va, con este sistema que ha explicado usted, siempre se va a necesitar un mínimo de apoyo de petróleo o de gas o de carbón o de un combustible fósil, no solo para mantener la estabilidad del sistema eléctrico, sino también para fabricar los aerogeneradores, las placas y toda la infraestructura que se necesita para no solo la producción del agua, sino también la distribución. Sí. Entonces, mi reflexión es que tendríamos que pensar a más largo plazo en sistemas más simples de producción, y sobre todo en algo que no creo que se haya hecho mucho hincapié, que es en el ahorro, no solo en las pérdidas, sino en el consumo. Evidentemente, el modelo económico de las Canarias es insostenible porque se mantiene por el turismo de masa, que necesita un montón de energía que no vamos a tener en el futuro. Eso va a reducir un montón el consumo de agua porque el turismo consume un montón, ¿no? Pero a su vez... El doble de un canario, ¿no? El doble de un canario.
Piense usted que una piscina se asocia siempre al turismo, una piscina se llena una vez, luego se recicla, solo se repone. Pero normalmente el turismo en los planes hidrológicos les damos una dotación de 500 litros por turista y guía, mientras que a la población normal llegamos a dar hasta 250. Por eso que ha dicho usted que no se lea, todavía hay que insistir en que tienen que reducir. Pero también piense que quizás eso ya es el chocolate del lobo. Reducir consumos en las dotaciones urbanas ya no se saca el beneficio. Si usted se acuerda que cuando yo he dicho que bajar del 57 al 30 ahorro 8 hectómetros cúbicos, en cambio del 30 al 15 ahorro 3, ¿se da cuenta? Lo mismo pasa con todo eso. Sí, pero también lo que más consume agua es la agricultura, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces ahí también habría que conseguir reducir en base al tipo de agricultura que se produce, adaptar la agricultura a una realidad de la isla, pensando en un futuro en el cual vamos a tener menos energía a nuestra disposición. ¿Usted es canario? No. Yo llevo 45 años en Canarias. Desde que he llegado estoy oyendo lo de cambiar el plato. Pero fíjese una cosa, es curioso porque al canario cambiar el plato por otro cultivo. Bien, pero fíjense, es curioso porque el canario, desde toda la vida, desde los tiempos de la conquista, le ha dado siempre por desarrollar sectores económicos que consumen muchísima agua. Y es unas islas que tienen la mitad de la pluviometría de la península. La península ibérica es un dechado de virtudes en cuanto a lluvia, en relación a Europa. Bueno, pues con esos agravantes, ¿qué le dio? La caña de azúcar, luego el plátano y ahora los turistas. Tres cultivos que generan un gasto tremendo. Pero la cuestión es, ¿quién les hace? Por eso a mí ya me trasciende. No, los sistemas que pienso que se tendrían que utilizar a más largo plazo es utilizar directamente la energía del sol para evaporar el agua del mar con sistemas muy simples. Claro, pero el problema es que eso implica, con la tecnología actual, primero, procesos industriales para fabricar eso que va a aprovechar la energía solar, que cuesta mucha agua. ¿Usted sabe cuánto le cuesta hacer un coche? Un montón de metros cúbicos de agua. Pues eso es lo mismo. ¿Que tendríamos que inventarlo? Sí. Pero fíjese, lo curioso es que el gran invento de la ingeniería en el siglo XX fue el desarrollo tecnológico y la energía. Fue el pasar del carbón al petróleo y del petróleo empezar a emplear la electricidad. ¿Se da cuenta? Bien. ¿Cuál fue el gran fracaso? Que no ha conseguido las baterías. No sabe almacenar. La tecnología del ingeniero no ha inventado todavía una batería que valga. Una batería de 1,5 voltios que dura muy poco es así de grande. ¿Dónde vamos con 1,5 voltios? Con este tamaño. O estas pastillitas que nos dan pequeñitas, esas tampoco funcionan. Ahora sí hemos desarrollado, parece que vamos por los caminos, pero como dice usted, ¿a base de qué? De usar mucha agua en el producto, de hacerlo, de usar componentes que son verdaderas joyas y cada vez más difícilmente encontrables. Aquí hay otra pregunta, Carlos. Cuéntanos. Buenas tardes. Quería preguntarle, hace mucho tiempo oí que había un invento en el que se podía desalar agua a coste cero usando la profundidad del mar. A unas ciertas atmósferas se podría colocar la bomba de Enchi y desalar a coste cero. Y la otra es si existe la opción también de hacerlo a través de deshumidificadores, que a lo mejor también... ¿Qué? Deshumidificadores. Sí. Extraer del aire el agua. Si empiezo por la deshumidificación, el sistema de deshumidificación o incluso bajar la temperatura, también. Piense una cosa, nosotros cuando la tecnología empezó con la desalación, lo primero que se recurrió fue la presión de vapor.
que era calentar el agua a 100 grados. El agua uno la tiene a 20 grados. ¿Qué hacía? Subir a 100 grados y con 100 grados la evaporaba. Pero fíjense que por otra parte, si en vez de subirla a 100 grados la bajamos de 20 a 0, congelamos. Y al congelar, el efecto este de los vasos de la copa de whisky que llena el hielo y que se llena todo de agua y produce agua. ¿Cuál es el problema? Que el rendimiento es muy bajo, bajísimo. El rendimiento. Y además, el problema está que hay sitios donde hay mucha humedad en el ambiente y otros donde hay muy poco. No valdría para todos y los rendimientos que hay. Eso era la primera. La segunda, lo del tubo de agua tirando al mar. No, es que he hecho dos preguntas. Esa solución es muy fácil. Usted se va ahí enfrente, busca un sitio donde hay 680 metros de profundidad, 680. Pone una membrana abajo en un tubo y pone una membrana de ósmosis inversa, la mete dentro en vertical y ahora lo que hace es mete una bomba y saca el agua que está lleno el tubo. Cuando el tubo se quede sin agua, la presión del agua empezará a desalar. A medida que vaya desalando, tiene usted que bajar el tubo y o bien meter la bomba e ir achicando. ¿Se da cuenta? Claro, se puede hacer, pero ¿cuál es el problema? La balsa tiene que estar quieta. Ahora me dirá usted, ponemos una máquina esta de perforar del petróleo, tan quietita, la más de bien. Bien, luego hay que conducirla a la tubería hasta la costa. ¿Se da cuenta? Y ahí empiezan a derivar los problemas. Y empieza el consumo eléctrico de la bomba. ¿Cuánta fuerza tiene que hacer usted? 680 metros de elevación. Eso es lo que le da la desalación. Al final es más o menos lo mismo. Que mandarla para arriba, que es extraerla. Pero claro, con más seguridad a lo mejor en tierra, porque en tierra la es más seguro y más controlable. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí, a ver si con su ayuda empezamos a cambiar un poco la forma que hemos visto de aquí para atrás. Tenemos que empezar a cambiar. Es difícil. Yo quiero seguir reclamando que esta gente no va a hacer nada ni parecido a lo que ustedes ponen. Creo que con nuestra experiencia, llevamos 5 años luchando para que se respete el legado que tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las gavias, los pozos, las charcas, las cañas, los barrancos. Y bueno, han terminado, que ahora se quieren cargar las medallas, haciendo balsas en el barranco y dejando las gavias a 3 metros de altura. Es abstracto, ¿no? Es abstracto. Lo que están haciendo ya no tiene nombre. Yo he buscado uno que tiene la ciudad, no puedo ver. Están confundiendo la gavia con un embalse. ¿Eh? Y confunde la gavia con un embalse, ¿no? Exactamente. Pero ya están poniéndose medallas por ahí, porque, miren. En los tiempos de mis padres, cuando llovía, como se mercado que llenaba las gavias, ya había agua en los pozos para trabajar. Ahora se va a acabar más. Entonces, gracias por venir, gracias por lo que han traído y más que estoy aquí la casa. No quieren cambiar. Bueno, menos mal que estamos en una democracia. Menos mal que estamos en una democracia. Tienen ustedes que hacer. Yo, en La Palma, por ejemplo, en La Palma hay un problema tremendo. Para mí, como le damos. Para usted idea, el presidente del Cabildo es uno de los aguatenientes, su padre era uno de los aguatenientes de la isla. Y el presidente del Cabildo, y una de las primeras cosas que hizo fue dar una subvención a un pozo para ponerlo en marcha, que estaba abandonado, por casi un millón de euros. Claro, cosas cuando además al lado tenía una obra que era del Cabildo, era el túnel de trasvase, que solo tenía que perforar para sacar más. Con ese millón hubiera sacado mucho más agua. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo lo que ha hecho una asociación, ha habido una asociación de Agua para La Palma, se llama, y esa asociación ha enviado un decálogo
de cosas que creen que se deberían de hacer para el tema del agua en la isla de La Palma. Se decalogó en una serie de puntos y se le ha dado a cada partido político. Y la cosa es muy clara, partido político que lo que diga que sí, pues ya sabemos que este lo va a tener que cumplir porque lo ha firmado. El que no conteste, que va a haber muchos, o el que diga que no, pues lo que hace es eso. Si le votas, ya sabes que estás votando eso. Pues ya está. Eso es lo que tendrían que empezar a hacer. Porque si no, van a salir de Málaga y van a caer en Malagón continuamente. Porque es todo lo mismo. En La Palma hay 3 partidos políticos que se están turnando. Bueno, casi todo Canarias. Y al final son los mismos. O sea, que cámbienlo. Eso es lo que digan. Pero si ustedes lo quieren cambiar, aquí no tendría que haber 40 personas. Aquí tendría que haber 200. Entonces es cuando ustedes le podrían hacer. Pero vamos, háganlo. Por lo menos yo no me cansaré. Tenemos aquí una pregunta, el chico del fondo y aquí los más. Perdona, pero el chico del fondo estaba de antes que no la había visto. Vale, le pasa a Sofía primero. Yo quería pedirte si es posible que en vez de mirar a Jandía por esta caída de 800 metros, mires a la muda, que le quites a los militares la presa y que tires ahí el agua, pero ni en Tindaya ni en... porque en Jandía tenemos la mayor biodiversidad que hay, vamos, el porcentaje de biodiversidad de todas partes, ¿no? De la Canarias. Entonces, 1, 2, el tema de los malpaíses. Has hablado de que hay acuíferos debajo de los malpaíses, pero están estudiados, no están estudiados. Luego también por la historia de que la gente que está regando los tomates dice que antes estaba a 50 metros y ahora baja, no sé si Domingo a 100 metros o cuántos metros están para coger agua. Bueno, pues es que es tan seco. Pero vamos, quería preguntarte esas cosas y también, bueno, ya se me ha ido la otra pregunta. La primera, yo he dicho Jandía porque pienso que la parte más alta, evidentemente hay que sopesar pros y contras. Evidentemente, si hay una unidad de llegado y en esa cota, tiene 500, ¿no? La muda, hay que quitarse para los militares y en cuanto a la otra pregunta, lo que hay que tener en cuenta es que el Malpaís tiene una potencia. Debajo hay un terreno que es exactamente igual al que se ve por fuera, es el que está enterrado. Bien, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando llueve en la isla, llueve por aquí, lo que la mayor parte se empieza a llover y según como llueva, la mayor parte si llueve despacito se filtra. Si no, si por llover muy fuerte, escurre. ¿Cuál es la ventaja del Malpaís? Que el Malpaís llueva fuerte, llueva flojo, todo va para abajo. Todo va para abajo. Pero además no solo va para abajo, sino que no le da tiempo para que se evapore. Luego la evaporación es prácticamente nula. Hay una demostración de que es así. Los aljibes. Si eso luego podemos hablar, he hecho un inventario de 50 aljibes y lo que he hecho ha sido definir la cantidad de agua que coge el aljibe en relación a la superficie que tiene impermeabilizada como recogido. En Lanzarote le llaman alcogido. Pues dividiendo eso, lo que me da es directamente la infiltración. ¿Os dais cuenta? Bueno, pues con ese número es con el que calculé el informe que decía ellos, traspasando los datos de los alquilos. En Lanzarote, aquí no sé cuántos hay, pero en Lanzarote hay 1000 alquilos. Y 1000 veces no se han podido tributar. Porque si hiciéramos caso de los datos que dan los planes hidrológicos, los aljibes se llenarían al 10% de lo que se llenó. Al 10%. Claro, no puede ser que se den incómodos. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, en toda esta cuestión, ¿qué es lo que pasa? El agua se infiltra, se mete dentro y al meterse dentro, como tiene que circular por el Malpaís,
va más despacio y entonces se infiltra en el terreno viejo. Y ahí es donde está en el terreno viejo. ¿Cuál es el tema? El terreno viejo tiene permeabilidad baja. Entonces lo que hay que hacer es no hacer un sondeo y sacar toda ese agua de ahí, no. Lo que hay que hacer es una batería de sondeos y levantar desde todos. ¿Por qué? Porque cuando si tengo el nivel aquí y aquí tengo un sondeo, al bajar el nivel hace un cono de depresión así. No quiero eso, porque eso hace que el nivel se baje. Lo que hay que hacer es que haga así y vuelva a hacer así. O sea, muchos. Eso es cogerlo de una manera pensada. Claro, ¿qué pasa? Que para eso necesitas mucho terreno. Eso lo puede hacer el Estado. La gente en particular no lo puede hacer porque no se puede ir a poner el sondeo en el lado del vecino. Pero si se hiciera así, claro que se puede sacar. Y es más, también había otra manera, que es hacer una cosa que se inventó en Canarias. Yo cuando llegué a estas islas no sabía que había agua subterránea. Yo venía con la idea y que entregué el camino para hacer presas. Pero cuando llegué aquí me metí en el mundo de pozos. Y aquí fue uno de los primeros pozos de los que yo entraba, y me he metido muchos pozos aquí, los visitamos, ¿no? Y lo que me di cuenta es que era un mundo. Y yo he aprendido metiéndome en pozos y galerías. Bueno, pues hay un invento de los canarios que es el pozo con galería de fondo. O sea, es un pozo y al llegar abajo se abre. ¿Cuál es la historia? Por ejemplo, el Pozo Negro, que la colada del Pozo Negro ha corrido por un barranco. La solución es llegar a un punto, hacer un pozo y cuando llegas al contacto, al final, abrirte a los dos lados y coges todo el flujo de agua que va al mar. Claro, no se puede hacer haciendo sondeos como lo que han hecho, que han encontrado agua, pero claro, antes viviendo mucho. Ahora hay que hacerlo racionalmente, a sacarlo todo lo que se pueda. Y todo lo que se pueda es recursos, siempre recursos, no reservas. Reservas no solucionamos todo. En el pozo con galería de fondo, el ejemplo está en el hierro. El pozo de los Padrones tiene 52 metros de profundidad. Eso es una casa de casi 20 pisos. Y luego tiene una galería de 1 kilómetro. Lo hicimos, cuando llegamos al final, había un dique. Lo hinchamos, vimos que había un montón de agua, y lo que hice fue poner una tubería, enchufarla al agujero, el sondeo, saqué la tubería por la galería, la subí por arriba, abrí la llave y salió el agua sin bombear. Y lleva sin bombear esa parte de agua, lleva desde el año 95. ¿Pero por qué? Porque cuando se hace una cosa y se busca agua, lo primero que tienes que saber es la geología y, sobre todo, la hidrogeología, que eso es lo que en España a la gente, a los ingenieros que hoy en día están buscando agua. Bien, ese, por ejemplo, es un pozo con una línea de fondo que está sacando el agua sin bombear, es el único pozo en Canarias que lo hace. Y eso es lo que toda esa se podría exportar las cosas de una isla hasta otra. ¿Pero qué ha pasado? Que cuando se hizo la autonomía, los servicios hidráulicos que eran provinciales, que de ellos se hablaban mucho, yo estaba en el hidráulico de Tenerife, pero hablaba con los de Las Palmas, de hecho venía a trabajar aquí y intercambiaba. ¿Pero qué pasó? Que con todo esto lo que se hizo fue los consejos insulares. Y los consejos insulares se han convertido en reinos de taifas. Prescinden de todo lo que tenga que ver que no sea sus islas. Por ejemplo, no sé si me estoy extendiendo ya mucho, pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En Tenerife se hizo el plan de Balsa. El plan de Balsa se hizo, lo hizo el Cabildo, porque pensaba